conocimientos de los territorios, y en este caso especial pues del territorio de la subregión del Canal del Dique. Yo soy Francisco Saravia, soy tecnólogo agropecuario, administrador público y politólogo, con magíster en gestión y promoción para el desarrollo local de la Universidad de Valencia en España, y especialista en cooperación internacional al desarrollo. Soy autor de varios textos, libros que he escrito sobre temas afrocolombianos, sobre todo en temas de danza, de música y de la historia del territorio de Mahates y de la subregión del Canal del Dique. Por eso para mí es muy placentero pues compartir todos estos saberes del territorio con ustedes. Y ojalá algún día tengan la oportunidad de estar por acá en el territorio, ya conociendo de viva voz todas esas cosas que hacemos en el territorio nuestro para mantener viva esas manifestaciones culturales de origen afrocolombiano, y de las cuales le hablaba el profesor, en las que hemos venido trabajando en documentales y en textos para escribir y sistematizar algunas manifestaciones y prácticas culturales de origen afrocolombiano en el territorio. Bueno, el profesor me decía que la idea es que hoy tengamos un intercambio de saberes de lo que podría ser una cátedra de estudios afrocolombianos. ¿Ya? Propiamente, bueno, voy a hablar un poco del origen de esta cátedra, ya que tuve también la oportunidad de trabajar como asesor en el año 90-91 en la Asamblea Nacional Constituyentes, cuando en el artículo 55, artículo temporal 55, pues se incluyó la creación de una ley que recogiera todo ese querer de la población afrocolombiana dispersa en el territorio del Caribe y en el Pacífico. Entonces ahí quedó consagrado un artículo 55 provisional que da origen a la creación de la ley 70, que es la ley de negritudes, y que establece la creación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Y la verdad es que era una realidad porque inclusive los mismos colombianos de origen afrocolombiano no entendíamos, no conocíamos la historia del proceso de la diáspora, no conocíamos del proceso ese cultural que llevamos por dentro. Y bueno, era el momento entonces para que a partir de la ley se estableciera un artículo que diera origen a la cátedra de origen de estudios afrocolombianos. Y la cátedra lo que busca es casualmente crear unos conocimientos transversales en todas las áreas del conocimiento, tanto en las instituciones educativas de bachillerato y en las universidades, que le permitan a los jóvenes conocer la historia social, la historia de los aportes hechos por las comunidades afrocolombianas en el territorio nuestro a esta cultura multidiversa que tenemos hoy en Colombia. La riqueza que tenemos hoy y que valora mucha gente a nivel mundial es casualmente esa posibilidad de que en este país, tanto negros, blancos e indios, podamos haber construido una riqueza cultural en todos los aspectos que es envidiada por otros países. Yo que he tenido la oportunidad de viajar a otros países, sobre todo a Europa, pues me daba cuenta cómo valoran los europeos la cultura nuestra, y casualmente es por esa diversidad, esa riqueza que tiene aportes blancos, españoles, sobre todo de la zona andaluza, y aportes negros, de los negros traídos a través de la diáspora forzada en la época esa nefasta de la esclavitud, y de los aportes hechos por los aborígenes, por los indígenas nuestros. Entonces esa gran riqueza es la que hoy nosotros tratamos de conservar en el territorio nuestro a través de varias organizaciones que tenemos en el territorio.
una organización en San Basilio de Palenque, que es el colectivo de comunicaciones, que a partir de ahí con el profesor, con varios amigos, estudiosos, investigadores en la materia, pues hemos desarrollado una serie de documentales que permiten mantener viva la memoria de la tradición ancestral nuestra. Entonces, yo les quería hablar un poco sobre de lo que hoy mantenemos en el territorio, que es producto de ese mestizaje cultural que se dio en el territorio nuestro. Lo primero que tengo que decirles es que yo estoy ubicado en el municipio de Mahates, uno de los municipios más antiguos del territorio del Caribe colombiano. Casualmente, en el día de ayer se cumplieron 489 años de fundación, y lo pongo entre comillas, no de fundación, porque cuando llegó Pedro Heredia a este territorio, el 17 de abril de 1533, ya en este territorio habían unas poblaciones muy consolidadas de tribus indígenas, como los mahates. El nombre del territorio nuestro viene de ahí, de Mahates, viene de Mahates. Y bueno, se constituye en este territorio una zona que ocupó una posición estratégica importante para proseguir el proceso de colonización y de descubrimiento, como ellos llamaban, en todo este territorio. Y en este poblado inicialmente, pues encontramos a los indios mahates. Se convirtió en el epicentro para comunicar a Cartagena con el gran río Magdalena, el gran Yuma. Entonces el camino real que unía Cartagena con la Barranca Nueva o la Barranca del Rey era Mahates. Mahates era el epicentro, y desde aquí pues nos encargábamos nosotros del transporte de recuas de mulas, de todo lo que venía de España hacia el interior del país, por el camino real o por el medio dique, o viceversa, todo lo que salía, toda esa riqueza que salía del interior del país hacia el puerto de Cartagena y de ahí hacia España. Entonces Mahates en este territorio fue un territorio que ocupó una posición estratégica importante por esa función que cumplía. Pero también en nuestro territorio estaban las grandes haciendas esclavistas que surtían a Cartagena de bastimentos, de alimentos y de madera, de ron, de miel, de panela, de azúcar. Entonces en este territorio también se dieron unos grandes asentamientos de negros esclavizados que cumplían una función para sus patronos, los esclavistas, y a su vez esas grandes haciendas eran las proveedoras de alimentos para Cartagena y para no solamente los ciudadanos de Cartagena, sino para las flotas de galeones que llegaban, que surtían. Desde aquí se hacían el casabe, el bollo y todos esos elementos que eran consumibles en Cartagena de India y por la flota de galeones. Entonces, lo que quiero poner en contexto era la importancia que tenía el territorio. Pero también en nuestro territorio se instalaron la gran mayoría de los palenques que se establecieron y que aún supervive en nuestro territorio, el palenque de San Basilio. En este territorio nuestro estaban 5 palenques: el palenque del Matureré, el palenque del Bongué, el palenque de la Ciénega del Palenque y la Ciénega de los Negros, que eran islotes que aprovechaban los negros para establecer sus poblados, porque eran zonas inhóspitas en donde era imposible que a veces las tropas de las autoridades de Cartagena no podían recapturarlas porque era casi imposible ingresar. Entonces, en este territorio habían grandes haciendas esclavistas y grandes pueblos de negros cimarrones o negros huidos. Entonces, hoy podemos decir que el 75% de la población que está establecida en todo este territorio es de origen afrocolombiano, es de origen afro. Entonces, el trabajo que nosotros hemos venido haciendo es
trabajar por mantener viva todas esas manifestaciones de origen afro e inclusive de origen indio, aborigen o de origen español. Y eso está un poco sintetizado en el tema cultural, en donde temas tan importantes como las danzas de origen afrocolombiano. Ustedes que disfrutan del Carnaval de Barranquilla, y yo también que me lo disfruto en los distintos desfiles, pues nos damos cuenta que la gran mayoría de las danzas y grupos musicales que se presentan en el Carnaval de Barranquilla son de origen afrocolombiano. Y eso tiene una razón de ser, y les voy a explicar un poco. En la época de la colonia, cuando se inician los carnavales, porque es que los carnavales nacieron en Cartagena de Indias en el marco de las festividades de la Virgen de la Candelaria o la Virgen Negra, o también se le conocía como la Virgen de la Popa. Esa era una fiesta en donde participaban los distintos cabildos de negros que se habían establecido en Cartagena en un número casi aproximado de siete cabildos. ¿Y qué eran esos cabildos? Esos cabildos eran, digamos, la oportunidad que tenían los negros de organizarse dependiendo de su lengua, de la región de donde provenían, esclavizados desde África, y cada uno según sus costumbres y su cultura establecía unos cabildos, y en las fiestas de la Virgen de la Popa, entonces los amos permitían a esos negros esclavizados que salieran a desfilar un día o 2 días de las festividades, y ahí surgieron cabildos tan importantes como el Cabildo del Congo, que hoy se mantiene vivo en las fiestas de los carnavales de Barranquilla, y se crearon otros cabildos como los mandingas, los yolofos. En total eran casi 7 cabildos que aportaban sus conocimientos en danzas durante esa fiesta. Esas fiestas fueron los primeros carnavales que se dieron en el territorio colombiano. Posteriormente eso se traslada a Barranquilla y bueno, eso dio origen a lo que son los carnavales. Entonces podemos decir con toda certeza que los carnavales de Barranquilla, y lo dice un gran investigador, Rey Sinin, en su libro Joselito Carnaval, que los carnavales de Barranquilla surgen a partir de esas manifestaciones culturales que llegan de Cartagena y que establecen en las primeras fiestas en la plaza de San Nicolás, alrededor de la Vara Santa y del Son de Negro, y de una serie de manifestaciones culturales como la Conquista. Entonces, fíjense todo ese aporte negro que se hace a las manifestaciones culturales nuestras, ¿ya? Y que son de origen afrocolombiano. Entonces, nosotros desde 2013 hemos venido trabajando unas propuestas que van dirigidas exactamente a mantener vivas esas manifestaciones culturales, dancísticas, musicales, gastronómicas, porque la gastronomía nuestra está muy ligada también al trabajo que hacían algunas mujeres esclavizadas y que trajeron esos conocimientos y algunos elementos comestibles de África y que hoy hacen parte de nuestra gastronomía. Cuando nosotros comemos un arroz con coco, estamos degustando la sabiduría de esas negras cocineras de las grandes haciendas esclavistas, o esas mujeres que en los palenques también experimentaron con algunos alimentos que hoy hacen parte de nuestra gastronomía. Igualmente, también estamos conservando dentro de esa propuesta que estamos realizando en el territorio, es la conservación de la medicina tradicional. Hoy estamos bajo un avallazamiento de la medicina oriental, y que tiene que ver con las moléculas bioquímicas, pero la sabiduría de nuestros conocedores de la tradición de la medicina ancestral, pues hoy todavía recurren a lo que nos genera el ambiente, la naturaleza,
la medicina de las plantas, la botánica, el tema de la brujería, que tiene que ver mucho con este territorio también, en donde aún existen brujos, hay brujerías y todavía gente viene a consultar brujería y se hace brujería negra y brujería blanca. Eso hace parte de esa riqueza cultural que tenemos en el territorio. Igualmente, este es un territorio en donde hubo un laboratorio de sincretismo, en donde los negros esclavizados, para mantener vivas sus manifestaciones culturales, sincretizaron o incorporaron algunas manifestaciones religiosas del catolicismo, algunas prácticas, y que esas prácticas estaban más que todo dirigidas a venerar a sus deidades como Changó, como Chun. ¿Ya? Entonces podemos ver, no sé si ustedes, bueno, ya cuando hagan preguntas pueden ver algunas manifestaciones, por ejemplo, bailar el santo, tanto cuando hay una procesión, algunos que han ido a algunos pueblos a las procesiones se dan cuenta que el santo se baila, y esa es una costumbre que incorporaron los negros dentro de las manifestaciones culturales afro. Entonces, eso a grandes rasgos es lo que hemos venido trabajando nosotros desde el territorio, con el fin de mantener viva, de preservar ese patrimonio cultural del territorio. Digamos que la cátedra de estudios afrocolombianos lo que nos permite es conocer los aportes de los negros a la construcción de una cultura rica, multicultural en el territorio. Obviamente una cátedra de estudios afrocolombianos no solamente va dirigido a estudiantes afrocolombianos, no, va dirigida a la población en general, y en donde también pues nos pueda permitir empezar a conocer esos valores que también incorporan cada una de esas etnias que forman ese ser caribe en el territorio, y que tiene también que ver con los valores. Hoy estamos nosotros trabajando también una propuesta y que tiene que ver con el reconocimiento, porque nos autorreconozcamos todos como afro, y que hoy y una situación muy pertinente es el tema del racismo que se da en el territorio, y ese tema del racismo que se da exactamente por el desconocimiento de los aportes y de los valores que tiene cada uno de esas razas constituyentes, como fueron las indígenas, como fueron los negros y los blancos de origen español. Entonces, nosotros lo que estamos intentando en el territorio es hacer un trabajo interdisciplinar, integral, que nos permita reconocernos y reconocer a los demás, y empezar a cultivar esos valores en el territorio, para acabar con los distintos conflictos que se están dando, especialmente por el tema del racismo. Entonces es importante, jóvenes, que ustedes pues empiecen a estudiar todo este tema de las cátedras de asuntos afrocolombianos, porque eso nos va a permitir reencontrarnos, identificarnos consigo mismo y con el colectivo. Ya, entonces la idea es pues que ustedes empiecen a trabajar el tema. Sé que con el profesor están avanzando en esto, y yo lo que hoy quería con ustedes era decirles lo que estamos haciendo nosotros como organización, como escuela comunitaria de formación artística en el territorio, para mantener vivas manifestaciones culturales como el son de negro, como el bullerengue, como la cumbia, y las 16 manifestaciones culturales afrocolombianas que se conocen como los bailes cantados, porque no solamente estamos hablando de las dos iniciales, sino de todas estas manifestaciones que surgieron a partir de dos danzas o dos manifestaciones culturales muy africanas, que es el son de negro y el bullerengue. A partir de ahí surgen otra serie de ritmos
que usan como patrón básico el bullerengue y el son de negro para enriquecer todo este folclore nuestro que tenemos en el territorio del Caribe colombiano y en el Pacífico, obviamente. Pacho, ¿cuál es la perspectiva afro que se puede tener, digamos, desde el son de negro? ¿Qué narra el son de negro articulado a la historia afrocolombiana? Bueno, el son de negro es una manifestación cultural de origen afrocolombiano, ya lo había dicho, y que representa a esos negros cimarrones que huían de la esclavitud y que mantuvieron una guerra de casi 200 años, ese periodo dentro de la historia que fue reconocido como la insurrección, la época de la insurrección cimarrona, duró 200 años. Entonces, los negros que tenían un conflicto con los blancos, que intentaban siempre recapturar a los negros, porque recuerden que los amos o los dueños de las grandes haciendas esclavistas siempre intentaron recuperar su mercancía, porque los negros para ellos eran una mercancía y que tenían un valor que ellos compraban, entonces hacía parte de su patrimonio y siempre intentaban recuperarlo. Pero los negros siempre intentaron mantenerse libres y constituyeron ejércitos de hombres que se preparaban para la lucha a partir de una danza que traían de África y que se conoce como son de negro. Por eso hoy el son de negro representan a esos negros valerosos y marrones que huían y que mantenían viva su libertad a partir de la práctica de una manifestación cultural como el son de negro. El son de negro representa el negro bravío con su machete en la mano. Por eso cuando ustedes ven un grupo de son de negro siempre lo ven con su machete, porque esa era su arma y su herramienta. Arma para la guerra y su herramienta para el trabajo, para hacer producir la tierra. Entonces el son de negro, cuando nosotros bailamos son de negro representamos batallas. Por lo general representamos batallas y esas batallas que ellos reflejaban en sus danzas, posteriormente en las guerras que tenían contra las autoridades, pues las ponían en práctica. Entonces lo que representa el son de negro es eso, al negro bravío que luchó contra la esclavitud y que mantuvo y que permitió que ya en los años 1714, cuando se firma el acuerdo Entente Cordiales entre las autoridades de la gobernación de la provincia de Cartagena de Indias y los negros cimarrones de San Basilio de Palenque, se constituye el primer pueblo libre de América. Por eso hoy Palenque se llama así, porque fueron los negros con su lucha reflejada en el son de negro quienes permitieron que las autoridades españolas establecidas en el territorio pudieran decir, bueno, ya estos negros realmente no los podemos vencer, tenemos que con ellos desarrollar un proceso de paz y permitir que ellos sean libres y poner unas normas y que no permitan que ellos acepten más negros cimarrones en su territorio. Entonces el cimarronaje en el son de negro representa ese orgullo de la libertad. ¿Cuál es la propuesta hacia el país? De la perspectiva afro? Esto muy en coherencia con toda la discusión y el debate que hay sobre el racismo en este momento en Colombia. Sí, casualmente nosotros que hacemos parte de un movimiento cimarrón en el territorio, tuvimos la dicha de inscribir una candidata para que llegara al Congreso de la República y por fin tenemos una negra palenquera cimarrona, la nieta de Benco Piojó en el Congreso de la República. Y ya nos hemos reunido varias veces, en 2 oportunidades el equipo y la idea nuestra es empezar a trabajar en el tema cultural. Yo pienso que el tema cultural nos va a permitir conocernos más, permitir que los valores se fortalezcan, disminuir la intensidad del conflicto armado y que empecemos a construir entre todos. Porque hoy vemos reflejado el racismo que existe en este país a partir de
que una mujer negra como Francia está a punto de ser candidata vicepresidencial y que en cualquier momento podría ser presidente de este país. Entonces a muchos no aceptan que un negro pueda llegar a llegar hasta puestos de alto valor en donde han predominado el dominio de los gobiernos blancos. Entonces todavía no hemos entendido eso. Yo pienso que hay que trabajar en que nos autorreconozcamos todos, en los valores de los... Es más, es importante también conocer, digamos, darle la oportunidad a los afros para que no solamente tengan un ministerio de cultura, sino que puedan llegar a puestos como ministerios de defensa o ministerios de Hacienda, donde podamos demostrar, como pasó en Estados Unidos, que los negros también pueden llegar al poder y manejar bien el Estado. Yo pienso que a eso tenemos que llegar para que no alimentar el conflicto armado. Y lo otro, lo más importante también que nosotros vemos es que el Estado llegue hasta los sectores afros, que son los más empobrecidos del país. El Pacífico colombiano es digamos, un territorio muy empobrecido, sin vías de comunicaciones, sin infraestructura. Las posibilidades de acceder a educación superior son muy pocas. Yo pienso que entonces los negros tenemos que empezar a partir del conocimiento que tenemos, empezar a aportar para la construcción de la paz y para la construcción de oportunidades. Entonces ahí es donde nosotros le apostamos a que el país empiece a cambiar en ese sentido, en que todos empecemos a mirarnos como iguales y a construir de la mano este maravilloso país que tenemos. Bueno, yo voy a hacer una última pregunta para Pacho, y ya luego doy espacio a los estudiantes. Una de música que tiene mucho que ver con lo afro es el tambor. ¿Qué significa el tambor en todo este tema del contexto afro? Tienes que abrir el micrófono porque lo he cerrado. Bueno, disculpen. A ver, el tambor para la religiosidad africana es fundamental. Cuando los negros esclavizados llegaron al territorio, no trajeron físicamente tambores, pero sí trajeron el conocimiento de cómo fabricarlos. Llegaron al territorio y lograron fabricarlos. Los tambores en África tienen un gran contenido y una gran... para su religiosidad, para invocar a los espíritus de los ancestros. Y hoy el tambor para nosotros en las manifestaciones culturales de origen africano, afrocolombiano, representa mucho, representa la esencia de lo que hacemos. De hecho, en algunas prácticas culturales que se dan en el territorio nuestro, como en San Basilio de Palenque, y todo lo que tiene que ver con el umbalú, que es una manifestación cultural de la religiosidad africana, en donde rendimos culto a nuestros muertos y despedimos a nuestros muertos, invocamos a nuestros muertos y conducimos el espíritu de nuestros muertos hacia el más allá, hacia el reencuentro con sus ancestros. El tambor es fundamental, y uno de esos tambores es el pechique, que es un tambor de aproximadamente 1,50 de alto, ya que se toca en la ceremonia del umbalú, igualmente acompañado del alegre, que es el que denota la alegría en la manifestación cultural. Entonces el tambor representa la esencia de la cultura y de la religiosidad negra. Cuando se empezó a mezclar, cuando se empezó a que los indios hicieran unos aportes musicales a algunas manifestaciones, cuando los negros empezaron a tocar el tambor y los indios sus maracas y sus gaitas empezaron a hacer la cumbia. Y fíjense el gran aporte que hizo el tambor, que ha hecho el tambor para todas estas manifestaciones culturales nuestras. Entonces,
el tambor representa la esencia de las manifestaciones culturales, dancísticas y musicales en el territorio nuestro. Bien, vamos a abrir espacio a los estudiantes. ¿Quién desea hacer una pregunta, por favor? Profe, bueno, yo tengo una inquietud. Buenas tardes. Perdón un momentico, Giselle, que te voy a... Pacho, hay que cerrar el micrófono, el tuyo, que nos está haciendo eco. Exacto, gracias. Cuando ella termine ya lo puedes abrir otra vez y nos estamos escuchando perfectamente. Adelante, Gilena. Profe, bueno, con respecto a lo que estaba diciendo ahorita, el de que digamos que se da el tema también de la cumbia. Entonces ahorita, hace un momento, hablaba de que digamos que sus proyectos o algo así, pues tienen muchas ideas y entre esas el mantener vivas esas manifestaciones culturales y decía que son 16 y que digamos que las principales para ellos, por decirlo así, es el bullerengue y el son de negro. Entonces quiere decir, ahora que tocó el tema de la cumbia, de que la cumbia también hace parte de esas 16 manifestaciones culturales, o sea, digamos que la cumbia parte de esos dos iniciales, por decirlo así. Así es. Joaquín Posada Joaquín Posada en uno de sus textos que relata un poco lo que acontecía en Cartagena en los años 1820 con las fiestas de la popa, o los carnavales de la popa, ya dice exactamente qué estaba pasando en el territorio con esas mezclas de los tambores negros, los vestidos españoles y con las gaitas indígenas. Entonces él describía cómo las mujeres bailaban sin levantar los pies, moviendo las caderas, como lo hacían las indígenas, ¿ya? Y que el ritmo del tambor le hacía mover las caderas y que las mujeres llevaban en sus manos espermas para alumbrarse en la noche y que el hombre con un rabo de gallo la galanteaba y la enamoraba. Y ahí estaba describiendo la cumbia. Y entonces él también describía lo que venía pasando en el territorio con las mezclas que se estaban dando de los distintos elementos organológicos de las manifestaciones culturales africanas con el tambor y el llamador y las maracas y la guacharaca, las velas y los vestidos que usaban las mujeres, que eran vestidos andaluces. Entonces la cumbia, después de esas dos manifestaciones culturales de oriente africano, que es el son de negro y el bullerengue, surgió la cumbia. Y casualmente yo estoy trabajando en el proyecto para la patrimonialización de la cumbia en el territorio del Caribe colombiano. Es una propuesta que presentó Festicumbia del Banco Magdalena y la Gobernación de Magdalena, y que fue aprobado por el Consejo Nacional de Patrimonio, y que hoy nos encontramos elaborando el Plan Especial de Salvaguarda. Y nos ha tocado investigar exactamente sobre esos orígenes de la cumbia, esos orígenes negros de la cumbia y esos orígenes indios de la cumbia y esos orígenes andaluces que estaban representados en los vestidos hermosos que usaban las bailarinas. Entonces, la segunda manifestación después descrita por Joaquín Posada es la cumbia. La cumbia nace del bullerengue y del son de negro. De ahí surgen todas esas manifestaciones culturales, el chandé, que nos lo disfrutamos en Barranquilla, y el son de pajarito, ya que se baila mucho en la subregión del Canal del Dique, sobre todo en la parte que corresponde al Atlántico y en el Bajo Magdalena. Y todas esas manifestaciones también, como el porro negro, que también es algo como el son de negro, pero un poco más alegre, ¿ya? Y entonces, porque ahí hay una mezcla entonces entre son de negro y el chandé,
y esas riquezas se ven expresadas en el Carnaval de Barranquilla, y por eso hoy el Carnaval de Barranquilla es patrimonio de la humanidad, porque casualmente recoge y refleja toda esa riqueza cultural y de los tres aportes de negro, indio y blanco. Entonces es importante la pregunta tuya, porque eso me lleva a reconocer que la cumbia surge de ahí, de esas dos manifestaciones culturales ancestrales. Bien, ¿quién más, por favor, otra pregunta? ¿Quién más, por favor, otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, por favor, para Pacho? Bueno, mientras que vienen las preguntas de los estudiantes, me gustaría que habláramos del grupo Son de Negros y Marrones de Mate. Eso creo que es muy importante. Bueno, Melanie Artús también levantó la mano, quizás ella primero, y luego la pregunta mía con respecto al grupo posteriormente. Melanie, adelante. Hablando sobre Son de Negro, hay algo que me pareció muy curioso e interesante. Ellos hablaban de que aquí en Venezuela también estos tratan de mostrar cómo los guerreros y callejeros representaban lo que era la danza. Por medio de la danza, pues la desenvoltura ancestral. Quería saber, ellos hablan un poco también de una ritualización, de recrear estos espacios de convivencia. Tenía curiosidad de cómo se vería en el Son de Negro reflejado lo que son estos rituales, cómo ellos hacían o cómo lo veían de forma de ritual. Bueno, el Son de Negro, más que una manifestación ritual, es una manifestación militar. Pero hay algunas cosas que se hacen en el Son de Negro, y eso me da para explicarte dos cosas. Primero, existe un Son de Negro cimarrón, que era el que practicaban los negros que huían en su territorio. Esa manifestación mantiene la misma estructura desde hace casi 300 años. Nosotros lo hacemos como cimarrones, en el grupo Son de Negro Cimarrones de Mate. Mantenemos, y ahora les voy a explicar qué hacemos. Y el Son de Negro urbano, que era el que practicaban los negros domésticos, que trabajaban actividades domésticas en Cartagena de India, que era un Son de Negro más parecido a digamos, algunas danzas más modernas en el territorio en ese momento. Algunas cosas que hacemos, por ejemplo, hacer las muecas. Joaquín Posada decía que los negros salían a las calles a danzar y sus patrones estaban al lado de las vías viendo danzar a sus negros. Los negros, en la época de los carnavales, es una época en donde se permite todo, ya en donde el negro, se decía que el negro era el amo y el amo era el esclavo, y entonces el negro esclavizado, al pasar frente al amo, le sacaba la lengua, le hacía mueca y le hacía cosas, y él se iba en risa, y pues no había ningún tipo de castigo por todas esas manifestaciones que hacían los negros frente a sus amos. Se estaban burlando de ellos, pero en ese momento no había castigo porque todo estaba permitido en los carnavales, tal como sucede en Barranquilla. Y como lo cuenta Reichling en uno de sus libros sobre el carnaval de Barranquilla. En el carnaval todo estaba permitido, y por eso veíamos nosotros, todavía conservamos nosotros las muecas y algunas otras prácticas que se hacen de burla, ya, porque el Son de Negro no solamente es danza, también es teatro humorístico, o sea, con humor, ya, para que la gente se divierta, con cierto divertimiento. Entonces, hay algunas prácticas que hacemos que ya son muy característicos del Son de Negro, como las muecas, como el hombre vestido de mujer, al cual se le conoce como la negra o la guillermina. Recuerden que en la época de la esclavitud, en la época de la colonia, el 95% de la población que llegó de África a través de la diáspora forzada eran hombres, y había muy pocas mujeres. Entonces los negros han sido muy recelosos de sus mujeres, de sus pocas mujeres. Entonces era un hombre que se vestía de mujer para bailar con los negros pintados. Entonces todo eso hace parte de ese ritual que tenemos
de cuál es el tratamiento que le da el negro a la negra, cómo la cuida, porque cuando se hacían los enfrentamientos entre grupos de negros a través de la danza de la conquista, el quien ganara o ratara la negra de otro grupo, la danza tenía que pagar una multa en ron o en cualquier otra cosa a la danza que lo capturaba. Entonces hay unos rituales frente al tema de cómo cuidar a esa mujer o a ese hombre vestido de mujer dentro de la danza. Entonces son esas ritualidades que se dan en el son de negro, y además del respeto que se le debe tener al cacique de la danza, al jefe de la danza, que es el que lleva el gancho, y con ese gancho que se parece al gancho que se usa mucho en Barranquilla, de la muerte, para controlar a los negros y para meter en orden a los que se indisciplinan. Entonces todo eso tiene un ritual como militar, sobre todo de respeto de la autoridad que existe en la danza, que es respetar al cacique, cuidar a la dama, o sea, a la negra vestida, al hombre vestido de mujer. Entonces hay ese tipo de ritualidades que se dan dentro de la manifestación. Profe, yo creo que algo Adelante, Jordi. que parece el señor Francisco nos explica de pronto, ahora que está hablando de las danzas y todo esto de los carnavales, sobre el disfraz de la negrita Puloy. Tienes que abrir el micrófono. Ese es un disfraz muy reciente, muy reciente. Es más, algunos afros no están muy de acuerdo con ese, porque es muy burlesco, según ellos. Entonces, pero eso surge en los años 90 en Barranquilla, y según cuenta la historia, fue una señora que no tenía nada que ponerse para disfrazarse y de pronto decidió hacer algo muy parecido a lo que hacen los negros, ya pintada con un vestido de bolas, y salir a la calle, ¿no? Entonces, más o menos esa caricaturización del negro en las festividades de Barranquilla. Y de hecho fue algo exitoso, porque hoy la negrita Puloy hace parte del plan especial de salvaguarda del carnaval de Barranquilla, ¿no? Entonces, esa es más o menos la historia, pero eso es muy reciente, eso no hace parte de estas manifestaciones de las cuales te estoy hablando, que son ancestrales. Esto es más reciente, lo de la negrita Puloy. Bien, ¿quién más? Creería yo que cabe en este momento entonces lo del grupo. Lo del grupo Son de Negros y Marrones de Mate, cómo está conformado, cuál es la historia, qué están haciendo en este momento, qué se está viviendo, qué se narra. Tienes que abrir. Pacho, el micrófono, por favor. Es que nos hace efecto y entonces tenemos que cerrarlo, pero cuando ya tú hablas está perfecto. Bueno, la escuela nuestra, que tiene el grupo que se llama Cimarrones de Mates, es un grupo que ha ganado casi todos los premios de los carnavales de Bordillo en Barranquilla. Primero quiero decirle que nosotros somos bordilleros, estamos participando hace mucho rato en los carnavales de Barranquilla, y siempre nos hemos ganado tanto el primer puesto como tanto en el carnaval de Suroccidente como en el carnaval de la 44. Somos bordilleros, nos identificamos como bordilleros. ¿Por qué lo hacemos? Porque consideramos que las fiestas populares deben mantenerse vivas. Y para nosotros es más importante estar en el carnaval de Barranquilla en contacto con la gente, que la gente llegue, abrace a los negros, que la gente se tome una foto con el negro, que la gente comparta con la danza, baile con nuestros negros. Entonces, por eso somos bordilleros, porque para nosotros la esencia de danzar está en nuestra relación con la comunidad que disfruta del carnaval en ese momento. Entonces, el grupo Son de Negro en Mates hace más de 300 años existe la manifestación. Nosotros a partir del año 2013 constituimos la Escuela Comunitaria de Formación, porque ya los mayores estaban muriendo, y los que sabían la manifestación, los portadores naturales de la manifestación, estaban muriendo. Entonces, con el Ministerio de Cultura, a través del plan Danza Viva, se empezó a trabajar con un señor que hoy tiene 78 años, que es el maestro Eugenio Espino, que transfiriera todos esos conocimientos que tenía sobre Son de Negro a un grupo de jóvenes
y esos grupos de jóvenes hoy también son maestros porque ya manejan la manifestación, y tenemos una escuela en la cual tenemos 65 jóvenes de todas las edades que danzan. ¿Ya? Entonces, nuestra razón de ser es mantener viva esa manifestación cultural y darla a conocer al país. Hemos tenido la posibilidad de danzar en la Bienal Internacional de Danzas en Cali. Hemos estado bailando en Bogotá, en el Palacio Nariño, en el Teatro Colón, en Neiva, en Cali, Medellín. Hemos circulado por todo el país mostrando un poco lo que es la manifestación, porque realmente hay otros territorios del país que no conocen de esta manifestación, y lo que queremos nosotros es que la gente conozca de esa riqueza cultural que tenemos en el Caribe, sobre todo esa riqueza de origen afrocolombiano. Entonces, la esencia de nosotros es, primero, formar a los jóvenes, a los danzarines y a los músicos, para que haya sostenibilidad en el proceso y en el proyecto, y que las futuras generaciones puedan mantener viva la tradición. Lo otro es que el país conozca lo que hacemos a través de la presentación nuestra en algunos escenarios en el país, pero también a través de los documentales que hemos podido hacer sobre la manifestación. Ya hace 2 años hicimos un documental de 17 minutos muy importante con la Universidad Autónoma del Atlántico, de Barranquilla. Ha sido muy exitoso porque ahí mostramos todo lo que es el son de negro, y una serie de documentales que estamos trabajando con el profesor, que han sido financiados por MINITI. Entonces, la idea es que la gente conozca la manifestación a través del son de negro y matones de mate, pero que también permitir nosotros que otros pueblos como Evitar, como Gamero, como Malagana, como San Basilio y Palenque puedan revitalizar el son de negro, porque el son de negro es una manifestación del territorio. Entonces, ese es el trabajo que hacemos nosotros desde el son de negro. ¿Cómo se compone una danza de son de negro? Nosotros, somos 18 integrantes. Cada danza está integrada por una parte musical que la integra el tamborero, tambor alegre, la voz líder, las palmas, que a la vez son coristas. En este caso yo soy músico, yo canto, soy corista y toco las palmas, y además de eso un guacharaquero. Esa es la parte musical. Mínimo somos 5 los integrantes de la parte musical. Y la parte dancística, coreográfica, que son el cacique, que es el que dirige la danza, ya, que es el que manda, la guillermina, que es el hombre vestido de mujer, pero ya estamos incorporando mujeres. Entonces, por lo general hay un hombre vestido de mujer y una corte de 3 o 4 jovencitas. Y está, además de eso, el banderero, la bandera. Acuérdense que toda manifestación cultural que use una bandera es militar. Eso representa la bandera. Ya, el territorio, ya, la defensa del territorio. Y además de eso, entonces, los danzarines de fila, que por lo general son 4 parejas, 8 músicos, 8 danzarines. Entonces, más o menos, eso compone todo lo que tiene que ver con la danza. Y las ritualidades, pintarse de negro, con negro humo y agua de azúcar, o con carbón vegetal, pintarse los labios para resaltar las expresiones que se hacen con las muecas, un sombrero, por lo general el nuestro es un sombrero amarillo, azul y rojo, ya que representa la bandera colombiana, pero puede ser cualquier color, ya. Cada grupo utiliza un color que lo distingue. Entonces, más o menos hay el machete, los collares que llevan de todo lo que puede encontrar un negro que pueda incorporar al collar, las abarcas y digamos que todo eso es la parafernalia que se usa en el son de negro. La negra, por lo general, lleva un vestido muy andaluz, muy hermoso, con una falda que le permite abrirse, ya, y hacer la coreografía muy elegantemente. Ya, entonces, más o menos eso es lo que compone un grupo de son de negro, y la parafernalia que usa, que son los elementos: el collar, el sombrero, el machete, el gancho, las abarcas,
de pronto alguno carga una mochilita, en fin, esa es parte de la parafernalia de Son de Negro. Bien, muy bien. ¿Quién más desea hacer alguna pregunta para ir cerrando ya con Pacho, agradeciéndole su tiempo, su conocimiento, valorando mucho su saber, escuchándolo con mucho respeto además, y pues articulando toda la narrativa y el discurso que él tiene, su saber ancestral, con también el discurso de clase, ¿no? Que me parece fundamental ya tenerlo desde una voz viva, una voz que es defensora, que es activista desde lo afro, ¿no? Que la perspectiva de vida de una persona como Pacho Saravia es afrodescendiente y afrocaribe fundamentalmente. Y eso creo que yo tenemos que valorarlo en el país y asumirlo como una fuente desde todo punto de vista inagotable de conocimiento. Bueno, ¿alguna pregunta final, por favor? ¿O alguien que quiera generar algunas palabras finales de agradecimiento de parte de los estudiantes? Bueno, este es un grupo, Pacho, que está constituido por diferentes estudiantes de diferentes carreras, de diferentes programas. Y pues creemos y entendemos el tema de lo afro como una necesidad de perspectiva múltiple, diversa, que el país necesita. Te agradecemos muchísimo por todos tus aportes y esperamos poder seguir contando con ellos y poder seguir el camino de la investigación, el camino de las publicaciones, de los libros, de lo audiovisual, porque bueno, vale decir que con Pacho también hemos tenido un apoyo importante para hacer registros en el canal Comunicación, Territorio y Resistencia. Yolaini. No, profe, para unas pequeñas palabras de agradecimiento sobre la intervención del señor. Claro que sí. También quería decirle que aprendí mucho sobre la historia de la comparsa de los negros. No sabía como el trasfondo de por qué ellos hacían esos gestos, por qué se comportaban así, por el tono tan burlesco. Pensé que la Negrita Puloy tenía otro origen totalmente diferente a como lo estoy viendo yo ahora. También como por darnos una perspectiva diferente sobre San Basilio de Palenque, el grupo que nos estaba explicando ahora y todo lo que conlleva. Bueno, muchas gracias. Es muy valioso tener tu perspectiva y tu voz de agradecimiento también y de valoración con respecto a esta narrativa. Pacho, muchas gracias, un abrazo grande y seguimos encontrándonos en el camino. Gracias a ti. Yo siempre he dicho que si tienes un conocimiento, transmítelo. Y para mí es fundamental transmitir lo que medianamente he aprendido en el territorio, porque es importante que ustedes tengan una visión de lo que hacemos, por qué lo hacemos, para empezar a valorar lo que somos. Entonces les agradezco mucho que me hayan prestado atención y espero verlos en otra oportunidad.